Muy buenos días. Mi nombre es Julieta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de operaciones bancarias dentro de los procesos logísticos. Previamente, antes de empezar con el tema, debemos tener en cuenta que a través de cada proceso logístico que se realice en el tema de comercio exterior, hay formas y métodos en temas de operaciones bancarias que evidentemente las entidades financieras eh, nos habilitan para de repente hacer un tema de cobros, un tema de financiamientos, un tema de repente de liquidez, ¿no? A la hora de cobrar facturas, que debemos también tener en cuenta que cuando hacemos una venta al exterior, la contraparte elige un método de pago que puede ser a crédito, puede ser de repente que llegue la mercancía, un tema documentario. Y en muchos de los casos los exportadores no tienen la liquidez para poder pagar de repente a sus proveedores o de repente encargarse de todos esos gastos que conlleva la logística de llevar ese producto al exterior. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno ya se puede imaginar que esas entidades nos van a facilitar diversos procesos. Previamente, también debemos entender que hay formas y métodos de pago, ¿no? Para poder llegar al tema de las entidades bancarias. Entonces, vamos a ir viendo un poquito de estos puntos para llegar a entender al 100% todo este proceso. Ok, como mencionábamos en el tema de las formas de pago, ¿no? Recordemos aquí que hay un tema de pago adelantado. Okay. De un pago adelantado que evidentemente va a ser trazado un tema de línea de tiempo. Okay. Aquí recordemos que hay un tema que se supone que al hacer este tipo de pago adelantado es porque hay un embarque, había una negociación, había una venta, había un cierre, y lo que se requiere es entregar las mercancías previo pago. En este caso es un adelantado. Ahora bien, en este punto, si nos ponemos a pensar cuán común es el hecho de pagar adelantado, se va a dar cuando en el 100 de los casos, o bueno, vamos a poner en el 50% de los casos, se tenga un tema de relación con el cliente cercano. ¿A qué me refiero con esto? Si es la primera vez que yo estoy vendiendo al exterior a X cliente, es muy raro que el cliente pague adelantado, porque también tenemos que ponernos en la parte del importador. Ustedes como importadores tampoco se arriesgarían a hacer el pago de repente de, imaginemos un embarque de $10,000, porque está la posibilidad de que la contraparte, en este caso el exportador, el vendedor, pues pueda que no te entregue la mercancía, que ya ha pasado en algunas situaciones. Entonces, lo que se debe hacer es salvaguardar ambas partes. Y es justamente por eso que uno negocia el tema de la forma de pago que se va a realizar. Entonces, en relación al pago adelantado, si lo queremos ver como un tema teórico, el comprador va a colocar los fondos a disposición del vendedor con anterioridad al embarque de las mercancías y o la prestación del servicio. Por aquí recordemos que únicamente no vendemos productos tangibles, sino también hacemos un tema de adquisición de servicios. A ver, vamos a ver el tema de pago adelantado, que es el advance account. Vamos a ver un tema de cosas positivas y algunas negativas en relación tanto al vendedor como al comprador. Si podemos visualizar el tema del vendedor, nos dice que hay mayor disposición inmediata de los fondos, claro, porque ya me depositaron, ya me pagaron, ya tengo liquidez de repente para yo pagar a mis proveedores, ¿no? ¿Por qué menciono el hecho de pago de proveedores? Porque recordemos que cuando uno exporta, en la mayoría de los casos, ¿okay? Se saca crédito del proveedor, ya sea de materia prima. Imaginemos, ¿no? De repente voy a exportar paltas, ¿ok? Yo, mi productor le digo, ¿sabes qué? Requiero 5 toneladas para exportación. Una vez que me pague mi cliente, yo te deposito. Entonces, en muchos de los casos, los productores tampoco están eh, arraigados al hecho de yo me pagan y te pago, ¿no? Muchos de los productores dicen, me pagas el producto para yo poder darte. Y es justamente por eso que los exportadores o vendedores requieren liquidez para poder hacer esos pagos. Otro punto, permite asegurarse ante desconocimiento de capacidad crediticia del comprador, inestabilidad o puede existir demora para el pago, ¿no? Ya nos adelantamos básicamente porque tenemos el dinero en nuestras manos. Y es una forma de financiamiento. En relación al comprador, va a facilitar el contar con un producto cuando existe un proceso de fabricación especializado con fuerte inversión de capital. Algo negativo es que se requiere alta confianza, era justamente lo que mencionaba, ¿no? No hay seguridad de cumplimiento, ¿no? Puede que, a ver, que me entreguen el producto de repente un día después, o que no me entreguen, o que de repente la calidad no sea la que yo requiero. Son muchas características y sucesos que podrían ocurrir en ese procedimiento.
Otro tema negativo es que inmoviliza su capital con anterioridad a la recepción de la mercancía, por eso es que es un tema riesgoso, ¿no? En este caso para el comprador. Ok, en el pago adelantado tenemos el tema de cartas de crédito, donde hay una cláusula roja y una cláusula verde. Vamos a ver algunas características de estas. En cláusula roja es un pago contra simple recibo, pero es mayor riesgo del comprador. Y en el tema también nos dice que es la ventaja del vendedor, disponibilidad inmediata de fondos, ya lo vimos un ratito. En cláusula verde, el pago es contraprestación de ¿qué? De un certificado de depósito almacén o un WAR. Hay un menor riesgo del comprador, evidentemente, y la ventaja del comprador es que tiene la mercadería en garantía, ¿no? Se puede salvaguardar la misma. Ahora vamos a ver la otra forma de pago, que es pago a la vista. En este caso, se entrega documentos al comprador contra pago por la mercancía. ¿Ok? Como podemos observar, de igual manera hay un embarque, en este caso una entrega de mercadería, pero en tema documentario para poder verlo como este tipo, que es pago a la vista. Vamos a ver de igual manera algunas características tanto del vendedor como del comprador. En relación al vendedor nos dice que hay mayor seguridad de pago desde el momento en que embarca la mercadería y también que se perfecciona la transacción comercial. En relación al comprador, va a efectuar el pago con la certeza que la mercadería ha sido embarcada y que están de acuerdo al indicado por el vendedor, porque hay un tema documentario. Y se perfecciona la transacción comercial. Entonces se podría decir que un pago a la vista es más accesible para ambas partes, tanto vendedor como comprador. Ok. A continuación vamos a ver un pago a plazo. En este caso, como podemos observarlo, el pago se efectúa dentro de un periodo de tiempo establecido y conocido por ambas partes, que está definido evidentemente. ¿Ok? Este tipo de pago a plazo se clasifica en dos, un pago diferido y el tema de la aceptación. Cuando hablamos de un pago diferido, ¿ok? Se entrega documentos contra carta de compromiso, ¿ok? En caso también de impago, procede juicio por vía ordinaria. En el caso del tipo de aceptación, se realiza la entrega de documentos contra aceptación de letra, hay un acceso al mercado de documentos de letras y en caso de protesta procede juicio vía ejecutiva. Entonces podemos diferenciar tanto el pago diferido como el tema de aceptación. Otro punto a tener también en cuenta en temas de estos costos que se van a incurrir en el tema logístico y evidentemente en todo el tema de comercio exterior, ¿okay? Porque conlleva el desplazamiento de mercancías de un punto a otro, es el tema de los Incoterm, ¿no? Que también se debe mencionar porque forman parte indispensable en este procedimiento. Recordemos que cuando negociamos tanto compra y venta, exportación, importo o exportación, ¿no? Debemos definir en qué estoy vendiendo, en qué tipo de Incoterm, CIFOP, CFR, FCA, DPU, que es la nueva. Entonces, una vez definiendo, ya podemos establecer de quiénes son las responsabilidades, obligaciones en temas documentarios, en temas de costos. Entonces, para hacer un review del tema de los 5P, solamente mencionar que siguen siendo 11 y que lo único que se ha modificado ha sido el DPU, que viene a reemplazar al DAT, ¿no? Recordemos que el DPU es con descarga incluida, se mantiene el export, se suponía, bueno, se mencionaba, iban a desaparecer algunos 5T como el export, el EDP, pero podemos observar que no ha pasado eso, solamente que se ha modificado uno. Recordemos que las modificaciones, o más bien el término a utilizar serían las actualizaciones que se dan, son para el mejoramiento, ¿no? Del tema del proceso logístico. En este caso, el DPU va a ayudar pues a entregar las mercancías en diversos puntos, lo que no hacía en el DAT. También vamos a observar que aparece, bueno, ya mencioné un nuevo encontrar DPU. En el caso del FCA, okay, se van a dividir en dos, que lo vamos a ver en puntos de entrega. En el tema del CIF es que se mantiene la cláusula C para el tema del seguro, y en el CIF, en relación al seguro, se incorpora la cláusula A, entonces ya son obligatorios. Tenemos el tema de los pictogramas, ¿no? Que evidentemente nos va a ayudar a reconocer cómo los operadores deben desplazar y entender las mercancías que van a manipular. Bueno, la entrada en vigor de los 5 ha sido el 1 de enero de 2020, ¿no? Y hay algunas revisiones en temas contractuales que debemos tener en cuenta. Entendamos que los 5TER no son leyes, no son normas, es un lenguaje que lo manejamos todos los que trabajamos en comercio internacional. Ok. Vamos a observar el tema del factor riesgo.
En este caso, los riesgos que se pueden tomar en cuenta son riesgos comerciales y riesgo país. Por ejemplo, tenemos riesgos comerciales generales, el tema de pago, de financiamiento, de cumplimiento, que ya lo hemos ido observando unos PPTs antes cuando explicábamos los tipos, ¿no?, de las formas de pago. En relación a otros riesgos comerciales en una transacción internacional, es la dificultad de conocer la capacidad financiera del comprador. Claro, porque si yo negocio un precio, que es una venta o exportación, yo no sé si el comprador está en la capacidad financiera de repente o la liquidez de pagarme, ¿no? El hecho es, yo he negociado, sí, yo he aperturado un tema de repente de un orden de compra, pero eso no refleja, eso no me da la seguridad de que la contraparte tenga la liquidez para pagar. Aquí también hay un tema de confianza, por eso mencionaba, si es un cliente nuevo, tratar también de ir verificando, ir un poco informándonos quién es nuestro cliente, ¿no? Para no tener sorpresas a futuro. Tenemos las barreras lingüísticas, el tema de los idiomas, las diferencias en sistemas legales, ¿no? Cada país tiene un tema legal distinto, las distancias entre las partes, y como menciona la última, la dificultad de cobro de deuda impaga del comprador, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver el tema de una forma de pago que es con carta de crédito, ¿no?, que también pone sus características ya independientes. En relación al tema de riesgo país, vamos a considerar tres componentes que vamos a denominar principales: transferencias, el tema político y el tema legal. Mencionábamos que el tema legal, pues, en cada país maneja su normatividad, el tema político de igual manera, el tema de transferencias de igual manera. Entonces, es un riesgo que se toma por país. Ahora bien, también debemos visualizar en relación a los medios de pago internacional, porque hemos visto las formas de pago, ahora vamos a ir a los medios de pago. Recordemos aquí que los medios y formas son totalmente distintos, no hay que confundir la terminología. En relación a los medios de pago internacionales, vamos a clasificar en medios de pago simple y en medios de pago documental. Siendo los simples efectivo, cheque, transferencia o simplemente una cobranza. En relación a los medios de pago documentarios, tenemos la orden de pago documentaria, cobranza documentaria y el crédito documentario. Como pueden visualizar en ese cajoncito negro, nos dice, facilitan las transacciones entre compradores y vendedores y el traslado de fondos simples entre personas naturales o jurídicas, de distinta nacionalidad, idioma, ley, uso y costumbre. Estos medios de pago nos van a ayudar mucho en el tema, pues, de la diversidad, ¿correcto? Entendamos esto. Ok. Vamos a ver ahora el tema de los principales factores de elección de un medio de pago determinado. Porque si bien es cierto, tenemos varios tipos, ¿no?, que evidentemente nos facilitan para seleccionar, pero debemos ver las características en grado de confianza, seguridad y manipulación y costo bancario, porque cada una de estas va a tener un costo distinto, ¿no?, más alto, más bajo. Entonces, en este cuadrito podemos observarlo de la siguiente manera. Tenemos los tipos de medio de pago, que es cuenta abierta, transferencia, cobranza simple, cobranza documentaria y crédito documentario. Vamos a ir de más a menos. En el tema de grado de confianza podemos observar que la cuenta abierta tiene un grado alto de confianza, seguridad mínima y una manipulación y costo bancario bajo. La vamos a comparar con el tema de la transferencia, ¿no? Grado de confianza máximo, seguridad mínima y manipulación de igual manera mínima. Si hablamos del tema de cobranza documentaria, ¿no?, el grado de confianza es medio, seguridad media y manipulación y costo bancario medio. Ahora bien, en el tema de costeo sí hay que dejar claro algo. Recordemos que tenemos diversidad de entidades financieras, a lo que me refiero son los bancos. Cada banco va a manejar su propio tema de costo. No quiere decir, vamos a poner un ejemplo, que el Banco Continental me vaya a cobrar lo mismo que el Banco BCP. ¿Ok? A veces malinterpretamos el tema de los costos. Recordemos que hay una libre competencia y cada entidad financiera pues estipula sus precios. Ahora también entendamos que la diferencia tampoco va a ser abismal, ¿no? Pero en la mayoría de casos sí hay una diferencia notable. Ok, vamos a ver las transferencias de fondos en el exterior. Con esta imagen podemos entender. Pero ahora bien, previo a ver el gráfico, recordemos qué cosa es una transferencia de fondos al exterior. Esta va a ser básicamente una instrucción de pago emitida por un banco a solicitud de un cliente para poder pagar a un beneficiario que se encuentra en otro país, ¿no? Es un pago de medio internacional aceptado en todo el mundo y es uno de los más utilizados. Se recibe o envía a través del sistema SWIFT
¿no? Utilizando un tipo de mensaje, un tipo de mensaje. Eso ya lo maneja pues las entidades financieras. Aquí podemos observar el tema del flujo, ¿no? Hay un exportador, hay un banco receptor, hay un importador y un banco emisor. La mercancía y documentos se envían, no hay un orden de pago, hay un adeudo en cuenta, un mensaje de orden de pago, finalmente el abono en la cuenta. ¿Ok? Todo se va a manejar de esa manera con la entidad bancaria, inclusive con el corresponsal del banco emisor también, porque hay una conexión entre las entidades financieras. Ok, eso es lo que les mencionaba en relación a la definición. Aquí tener en cuenta el tema del SWIFT, ¿ok? Que es un sistema de comunicación que pues, conecta a los bancos y algunas entidades no financieras a nivel mundial, creo que eso sí lo manejamos. También tener en cuenta algunos términos como son el solicitante, que tiene que ir en base a información, el nombre completo, o razón social, dirección, teléfono y el concepto del pago. Cuando hablamos de datos del banco pagador, va a ir la dirección, ciudad, estado y país. Cuando hablamos del código de identificación, el tema del SWIFT, el ABA, el CHIP, el SEC, hay diversidad de códigos que va a depender de lo que te exija la entidad financiera. El beneficiario, aquí estamos hablando que debemos colocar el nombre completo o razón social, el importe y moneda, el número de cuenta del banco pagador, el país destino. Cuando hablamos del nombre del beneficiario, pues que sea correcto, ¿no? El titular de la cuenta, hay que tener mucho cuidado al colocar la información. El código de cuenta completo, ¿no? Tu cuenta corriente o cuenta de ahorros, va a depender. Y las cuentas, recordemos que son intangibles, ¿no? No se pueden cargar sin aprobación del titular. Hay un abono en el mismo día y la fecha valor, ¿no? Por países. Hay que tener en cuenta esas cositas. Ok, vamos a ir al otro tipo que es cobranza documentaria, que lo podemos entender por el título, ¿no? Hay un tema de documentos de por medio. En este caso, previo a visualizar el gráfico, recordemos que las cobranzas documentarias son el medio de pago internacional, pues en el cual un banco remite por orden, cuenta y riesgo de un cliente, ¿ok? Documentos representativos de mercancías o servicios con instrucciones de entregar a un tercero, que en este caso es un importador, comprador, ¿ok? Contra el pago o la aceptación de una letra pagaré o compromiso de pago, ya sea a plazo o en otros términos y condiciones. Ese es el tema de la cobranza documentaria. De igual manera, hay los 4 puntos: exportador, importador, banco remitente y el banco cobrador o presentador. Igual hay un tema de traslado de mercancías, hay un tema también pues de entrega de documentos, porque es una cobranza documentaria, hay una remesa de documentos, no hay una presentación, hay una orden de pago que va a ser emitida pues por la entidad financiera, ¿correcto? Hay un retiro de la mercancía, transferencia de los fondos y finalmente el tema del pago. Eso lo podemos visualizar claramente en este flujo. En relación también a la cobranza documentaria, hay ciertas características a tener en cuenta, que las vamos a visualizar, aquí, ¿ok? Recordemos que la cobranza documentaria, como bien menciona la presentación, se encarga o es encargada a través de un banco, ¿no? Ahora aquí, este punto es sumamente importante. Los bancos no aseguran el pago, solo siguen estrictamente las instrucciones de cobranza. En caso de no poder cumplir con alguna de ellas, se deberá dar el aviso correspondiente, pero no se hacen responsables del pago, no lo aseguran. También aquí entendamos que los bancos no examinan documentos, solo verifican que estén completos, ¿correcto? Otra de las características a tener en cuenta es que solo se efectúa protesto si hay instrucciones específicas, que los bancos no tendrán en cuenta instrucciones recibidas de una parte distinta a la de la que recibió la cobranza propiamente dicha, y que el vendedor asume todos los riesgos en relación si el comprador rechaza documentos, si el comprador acepta pago al vencimiento, ¿no? Hay características que debemos tener en cuenta en relación a este tipo de cobranza documentaria. Ahora, en relación a la cobranza documentaria también se tienen tipos de, que son los siguientes. Hay una cobranza simple, documentos financieros, cobranza documentaria y cobranza con letra avalada, ¿no? Son algunos los tipos que se manejan en este medio de pago. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a mencionar algunas características de estos tipos. Si hablamos de la cobranza simple, ¿ok? Recordemos que
esta cobranza de documentos financieros no va a ir acompañada de documentos comerciales, son documentos financieros tal cuales, letras de cambio, pagarés, cheques u otros instrumentos que se requieran o utilicen. Otra característica también a tener en cuenta en este tipo es que el exportador asume el riesgo de perder la propiedad de la mercancía, ya que remite directamente el conocimiento de embarque, ¿no? Recordemos que el conocimiento de embarque es el documento por tipo de transporte, DL, AWB o carta aporte según corresponde. En relación al tema de cobranza documentaria, aquí mencionar que la cobranza de documentos financieros van acompañados de documentos comerciales o también documentos comerciales no acompañados de documentos financieros. En relación a los documentos comerciales, a lo que me refiero son facturas, documentos de transporte, documentos de título o otros documentos que se requieran, ¿no? Que lo exigen. También en este tipo existe la certeza de que el importador no dispondrá de las mercancías antes de su pago o aceptación. En relación a la cobranza con letra avalada, esta es una cobranza simple o documentaria que incluye letra avalada por el banco del aceptante. Otra característica que podemos mencionar es que deben contar con vencimientos certeros sin depender de otros documentos e indicando, bueno, debe estar indicado en la letra. Y que pues es posible acceder a esta modalidad de financiamiento por descuento, ¿no? Hay verdaderamente diversas características de cada uno de estos tipos de cobranzas documentarias. A ver. Entonces, podríamos concluir el tema de las cobranzas documentarias de la siguiente manera, para términos del exportador y para términos del importador. Si hablamos del exportador, hay una seguridad que el banco del importador no va a entregar la documentación si el comprador no procede con el pago o aceptación. Y por parte del importador, antes de efectuar el pago o la aceptación, puede revisar los documentos y verificar si corresponden a la mercancía por la cual está pagando, ¿no? Y de esta manera también salvaguardar su propia integridad como empresa. Así podremos concluir ese tipo de medio de pago. Ok. Vamos a pasar al tema de créditos documentarios. En este caso mencionar pues, que es un pago internacional, como bien mencionó la presentación, mediante el cual un banco a solicitud de un cliente, que puede ser importador-comprador, no se compromete a pagar a la vista o a término a un tercero. Aquí podemos mencionar que el pago está condicionado al cumplimiento de los términos y condiciones exigidos por el comprador. Debemos tener en cuenta eso. A ver, aquí podemos ver, ¿no? Banco emisor, tenemos una carta de crédito, revocable, irrevocable, sin confirmar, confirmada, a la vista, a plazo. Son diversidad de tipos que se manejan en relación a las cartas de crédito. A ver. Ok. Hasta aquí solamente ha sido una introducción para poder entender tanto las formas de pago como los medios de pago. Ahora vamos a ingresar a ver netamente el tema del financiamiento, ¿no? Para el tema de operaciones de comercio exterior por entidades bancarias. A ver, aquí tenemos el forfaiting. En este caso, entendamos lo siguiente. En relación al forfaiting, vamos a poder definirlos de la siguiente manera. A ver. Como podemos observar, esto nos va a permitir hacer efectivo de forma inmediata créditos y operaciones con pago diferido a medio y largo plazo. Otra característica que también podríamos mencionar, porque tenemos que tener en cuenta que muy aparte del forfaiting tenemos el factoring, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Que de repente hemos escuchado cuál es el manejo. En relación al tema del forfaiting podemos mencionar, ¿no? Que los instrumentos susceptibles de ser financiados son las letras y los pagarés, por ejemplo, es una característica. Ambos van a ir con el aval de los bancos de primera línea y el plazo admitido suele ser entre 6 meses y aproximadamente 4 años, ¿no? Para el tema del forfaiting. Esta va a ser la imagen que vamos a entender en relación al forfaiting. ¿Okay? Igual, tenemos los 4 puntos que son el exportador, que son el importador, el banco ordenante y el banco receptor. Tengamos aquí en cuenta lo siguiente. A ver, si bien es cierto, este tema financiero, ¿no? que es brindado por diversos bancos,
nos va a ayudar en todo el tema del procedimiento, ¿ok? Pero se debe mencionar que el forfaiting no siempre resulta la alternativa financiera más adecuada, ¿ok? Y esto debido porque los documentos que lleva adjuntado no es negociable. Esto se va a dar pues por los plazos de pago, ¿no? Que evidentemente van a colocar como disponibilidad de crédito, que no están ajustados. Sin embargo, el forfaiting es especialmente recomendable para ciertas operaciones. Por ejemplo, si hablamos de operaciones a medio o largo plazo, con países de repente emergentes o en vías de desarrollo, ¿no? En el cual pues el riesgo es sumamente elevado, que, que estén documentadas mediante un instrumento transferible, que no cumplan los requisitos para acogerse al crédito oficial a la exportación, en este caso mercancías no financiables, o un exceso de material extranjero o de gastos locales. Y otro también es la necesidad de financiar al 100% el importe de la operación. Por eso es que en muchos de los casos no es muy recomendable o no se utiliza mucho, ¿ok? Pero es un tipo de, que en algún punto para ciertos exportadores e importadores pues le va a convenir. Vamos a ver cuál es el costo del forfait. Tenemos un tema de comisión de compromiso, ¿ok? Tenemos la comisión de opción, que en este caso, como bien mencioné en la presentación, esta se va a dar en caso que el banco realice una oferta al tema del exportador antes de que cierre la operación, y la comisión de penalización, que surge cuando el cedente no pone a disposición del forfaiter los documentos requeridos en la fecha que se hubiera acordado. Bueno, el tema también de las fechas es muy importante en el tema financiero. Debemos respetar lo que se está colocando en tema de fechas. A ver. Hay ciertas ventajas financieras, tanto, bueno, en este caso para el exportador, y ventajas comerciales también para el exportador. Vamos a observar algunas de estas. A ver, en relación al tema de las ventajas financieras para el exportador, tenemos que hay una máxima liquidez, ¿no? Que hace posible la financiación al 100% de la operación, que no consume líneas de crédito bancario, que nos va a facilitar el tema de la transferencia de coste financiero de la operación, ¿no? A las empresas importadoras con las cuales estamos trabajando. Tampoco, bueno, en este caso reduce la estructura administrativa de la empresa, ¿no? Porque esto se va a dar básicamente porque no gestionamos todo el tema de la cartera de clientes. Y en el lado de las ventajas comerciales para el exportador, tenemos que nos permite pues superar ciertas limitaciones en relación al crédito fiscal a la exportación, que también evita la necesidad de un seguro de crédito, ¿no? También nos va a permitir a las empresas adoptar una estrategia comercial agresiva en la apertura o simplemente en el mantenimiento de mercados con los cuales ya o a los cuales ya hemos logrado ingresar, ¿no? Es para temas comerciales. A ver. Vamos a ver también en relación pues al tema de las ventajas comerciales para el exportador, podríamos mencionar, ¿no? Un tema también que evita, bueno, ya lo mencionamos, el tema del seguro. Aquí sí hacer hincapié en algo. Si bien es cierto, es un tema de financiamiento, pero no olvidemos que el tema de los seguros de las cargas eh, se maneja de la siguiente manera. Nadie obliga al exportador o importador, dependiendo de quién deba asumir el tema del seguro, el contratar un seguro, a menos que el Incoter, en el cual se haya negociado la venta y adquisición de un producto o servicio, bueno, en este caso un producto, lo requiera, ¿ok? Tales como el CIF, como el CIP. Eso ya le estipula, pues, los Incoterms con los cuales ya venimos trabajando. Recordemos también la nueva actualización, Incoter 2020, ¿no? Que es justamente lo que mostré hace un ratito. Ok. Si bien es cierto, hemos visto ventajas tanto financieras como comerciales para el exportador, pero también hay ciertos inconvenientes. Por ejemplo, el tema del coste elevado que se maneja. ¿Ok? Solamente para mencionar eso. En relación al importador también hay ventajas, como podemos observar el tema de la posibilidad de un ajuste en los pagos, además también que el importador puede obtener financiación por el 100% de su operación sin que haga o realice pagos anticipados, que ya hemos visto que es un alto riesgo, que hay un tipo fijo a lo largo de toda la operación y que hay un acceso a financiación a medio y largo plazo. ¿Ok?
Entonces son ciertas ventajas que lo va a manejar el tema del importador. Ahora, en relación a operaciones recomendadas para el tema del forfaiting, recordemos, y lo mencioné hace un ratito, ¿no?, que no siempre resulta una alternativa financiera más adecuada, por lo antes mencionado. Aquí es lo que yo les había dicho hace un ratito, el tema de operaciones y en bienes. Hemos visto que el tema de operaciones a medio y largo plazo, con países emergentes, ¿no?, que están documentadas, que no cumplan con los requisitos para acogerse al crédito fiscal de exportación, tanto para mercancías no financiables, y el exceso de material extranjero o de gastos locales, ¿no? Y también pues la necesidad de financiar al 100% el importe de la operación. En relación a los bienes, tenemos los commodities, servicios, tecnología, capital fijo, ¿no? Y plantas ya de mano financiadas, ¿no? En 3 a 7 años. Eso lo podemos ir manejando, que son las operaciones más recomendadas para poder acudir o acogernos a un tema del forfait. Ahora bien, como les mencioné, muy aparte del forfaiting tenemos el denominado factoring. En relación al factoring, sí se utiliza mucho porque se tiene una liquidez anticipada. Y ahora vamos a observar por qué. Recordemos que el tema del factoring, ¿no?, se denomina a todo proceso de cesión de factura y que se caracteriza por la presentación de 3 partes, que ahora lo voy a mencionar, que son el cliente, el deudor y la compañía de factoring. También podemos verlo como un contrato mediante el cual pues, se realiza el descuento de facturas de exportación con forma de pago diferido, teniendo como garantía de pago un banco o compañía de factoraje internacional, así se denomina, no ubicada en el país del importador. Aquí podemos ver la gráfica, igual, exportador, importador, factor exportador y factor importador. Hay un envío de orden de compra, hay un envío de la mercancía, hay un tema también pues de que se dé las cuentas por cobrar, ¿no? Un tema de una solicitud anticipada, ¿ok? Tanto para el tema del factor exportador como el tema del factor importador y el tema del pago, evidentemente. Les mencioné hace un ratito que había actores o básicamente quienes participaban en el tema del factoring, que era el cliente, ¿no? Recordemos que vamos a definir al cliente como la empresa que emitió una factura o se dio un crédito documentado, ¿no?, y requiere dinero de inmediato, o sea, requiere liquidez. El deudor es la persona que debe pagar la factura o crédito al cliente. Y en este caso, la compañía de factoring va a ser la entidad a la que el cliente le cede la factura o el crédito, y esa se queda con los documentos y empieza a entenderse directamente con el deudor hasta obtener el pago, ¿no? Como mencioné, el tema del factoring sí es muy utilizado porque básicamente ayuda a la contraparte a obtener liquidez, ¿no? Yo doy mi factura, me cobran un porcentaje y me dan el dinero, ¿no? Y de esa manera puedo hacer los pagos correspondientes que tenga pendiente o que deba realizar, ¿no? Que en muchos de los casos el pago, pues, al tema de los productores o de los proveedores. Aquí está lo que les mencionaba. Ahora, hay ciertos requisitos, ¿ok? Hay ciertos requisitos. Tenemos la carta de crédito emitida por un banco facilitado por el banco negociador y la negociación de documentos de embarque en orden. Esos van a ser netamente lo que se requiere. A ver, en relación también, para poder entender con más claridad, ¿okay?, con más claridad el tema del factoring, recordemos aquí que las operaciones de factoring internacional cubren únicamente el riesgo de insolvencia financiera. No cubre los riesgos causados por disputas comerciales, fraude, o de repente un rechazo por motivos de calidad o cumplimiento. Acá estamos viendo únicamente el tema financiero, no hay que interpretar incorrectamente lo mencionado. Si queremos ver ciertas ventajas en relación al factoring, primeramente, elimina el riesgo de impagos y demoras en el cobro por un tema de insolvencia del deudor, ¿no? Hay una simplificación de la contabilidad, ¿no? Hay un tema también que nos permite el saneamiento de la cartera de clientes, elimina los gastos en procedimientos contenciosos y en temas de devoluciones por falta de pago, rebaja los costos administrativos y los gastos de comunicación. En la modalidad sin recurso, porque hay modalidades, ¿no?, la empresa puede rebajar del balance de partida de clientes, y de esta manera pues mejora sus ratios de liquidez, solvencia y tesorería, eso en relación a la empresa. A ver, mencionaba que hay tipos de factoring. Tenemos el factoring sin recurso, factoring con recurso,
tenemos el factoring con notificación, el factoring sin notificación, tenemos el factoring de agencia, el factoring con o sin globalidad. Son algunos de los tipos de. Por ejemplo, antes mencionados son los que ofrece la entidad bancaria, que es el Banco Continental, ¿no? Para tener una idea. ¿Ok? Aquí está lo que mencionaba. Vamos a ir viendo un poquito de cada uno de estos para entenderlo con mayor claridad. Por ejemplo, si hablamos del factoring sin recurso, ¿ok? Esto se va a dar cuando la entidad financiera es quien asume el riesgo del impago del deudor. Es la modalidad más extendida. Luego tenemos el factoring con recurso. En este caso, la empresa que contrata el factoring responderá del riesgo de insolvencia del deudor. El siguiente tipo es el factoring con notificación. En este caso, la entidad financiera notifica al deudor que ha cedido la factura. Y a partir de ese momento, ¿ok? Este va a quedar obligado a pagar a la entidad según los términos acordados, ¿no? Por eso es factoring con notificación. La siguiente es factoring sin notificación. En este caso, el deudor, al no tener la constancia de la cesión de la factura, simplemente va a pagar a la empresa. Luego tenemos el factoring de agencia. En este caso, esto se va a dar con una independencia de la modalidad que se elija de las anteriores, ya sea sin recurso, con notificación o sin notificación. ¿Ok? La empresa cedente puede ser nombrada agente de cobro por parte de la entidad. De esta manera, la propia empresa realiza el cobro de los créditos cedidos y está obligada a remitir a la entidad financiera los fondos que vaya recibiendo de sus deudores incluidos en el contrato del factor. ¿Ok? Esa es el denominado factoring de agencia. Y finalmente tenemos el factoring con o sin globalidad. Bueno, aquí lo vamos a ver eso en todos los tipos mencionados. El contrato puede requerir en algunas ocasiones que la empresa tenga que ceder a la entidad la globalidad de la facturación sobre uno, varios o todos los deudores incluidos en dicha operación. Entonces, de todos estos tipos de factoring, ¿no? Uno cuando básicamente cuando va a querer elegir, porque la entidad financiera te da el tema de los tipos, y según las características antes mencionadas, pues tú eliges con cuál trabajar, ¿no? Ya habiendo escuchado las características, podemos tomar en cuenta cuál sería más recomendado, ¿no? Verdaderamente, si hablamos del factoring, en términos generales, es muy recomendado, ¿no? Ya lo mencioné por el tema de tener más liquidez previa. Ok. Ahora bien, vamos a hablar ahora del tema del pre y post-embarque, porque también tenemos otros tipos, ¿no? Acabamos de ver el forfaiting y el tema del factoring. Vamos a ver el tema del pre y post-embarque. En este caso, hay facilidades crediticias otorgadas por bancos previo o posterior al envío de la mercancía. ¿Okay? En este tipo de pre y post-embarque lo que se requiere es que el cliente cuente con líneas de crédito aprobadas. La pregunta sería, ¿qué pasa si no cuento con líneas? Pues lamentablemente no se va a poder trabajar un pre y post-embarque. No, más que todo por un tema de seguridad. Ok. A ver. En este punto, ok, vamos a ver un tema de características en relación al transferible. Ok, aquí se va a transferir al productor, por lo general existe un broker de por medio. Entendamos aquí la definición de broker, ¿no? Recordemos que los brokers cobran un corretaje, ¿no? A veces lo confundimos con un tema de un comisionista, cosa que no es lo mismo. El broker ya tiene toda una carta de clientes, ¿no? Ya maneja todo el tema logístico, básicamente va a hacer todo. Lo único que es el tema de contacto con el proveedor y el que tiene el cliente es el broker. ¿Okay? Entendamos esa definición porque hay muchos casos en los cuales lo confundimos con un comisionista, cosa que no es lo mismo. En este caso se va a proceder a reemplazar facturas y solo es posible modificar el importe del crédito, los precios unitarios, los plazos y el nombre del primer beneficiario puede sustituir al del ordenado. A ver, por ejemplo, en relación al tema, a ver, antes de proseguir con los tipos que estamos viendo, ¿okay? En el tema de cartas de crédito, que es lo que estamos mencionando ahorita, hay un tema de carta de crédito transferible
y la otra que es cesión del producto. ¿Ok? En este caso, como bien mencioné en la presentación, el derecho del beneficiario a ceder cualquier importe a recibir de la utilización de la carta de crédito, también denominada carta de compromiso. De estos dos, ¿ok? De estos dos, tanto de la cesión del producto como el tema del transferible, entendemos lo siguiente, los dos son utilizados. Hay veces que nos preguntan, ¿y qué tipo, ¿ok? En temas financieros nos recomiendan utilizar? Verdaderamente tenemos que ver ambas partes, tanto del exportador como del importador. Si yo realizo una exportación, se recomienda por temas de seguridad, ¿ok? Por temas de seguridad, hacer el tema del pago a través de una carta de crédito. Aquí también tenemos que entender lo siguiente, ¿ok? En relación a los tipos de, en relación al tema de las cartas de crédito, recordemos que sí, nos da seguridad al exportador, más no al importador. ¿Okay? Aquí el beneficiario, por decirlo así, es el exportador. También recordemos que hay diferentes tipos de carta de crédito. Y cada uno de estos tiene características propias que van a ser pues seleccionadas según la propia necesidad, ¿no? Y beneficios que pueda observar el exportador, ¿no? Mencionábamos más adelante cuando vimos el gráfico el tema de los tipos de carta de crédito, ¿correcto? Entonces, la más recomendable, por ejemplo, si mencionamos en los tipos, tenemos una carta de crédito irrevocable, revocable, transferible, ¿no? Un stand-by, un confirmado, un no confirmado, un condicional. Tenemos verdaderamente diversidad, ¿no? Vamos a ir un poquito para poder entender, porque solamente lo mencionamos, porque no era netamente el tema de financiamiento, pero siempre es bueno tener un poquito más de conocimiento. En el tema de las cartas de crédito revocable, ¿okay? Recordemos que esta nos va a permitir el tema de modificaciones, reformas y cancelaciones en cualquier momento, ¿ok? En este caso, pues se menciona que el tema a utilizar más, ¿no? Se puede decir así, entre revocable e irrevocable, es el tema del irrevocable. ¿Por qué? Vamos a mostrar el tema en relación a definición para poder entender. Mencionábamos que el tema de revocable, ¿ok? Te va a permitir modificar, ¿no? Cancelar inclusive en cualquier momento y sin tener el consentimiento del exportador o beneficiario, ¿no? En relación a la carta de crédito. Por ende, debido al riesgo que podemos observar para el tema del exportador, no se aceptan normalmente o simplemente no se recomienda. Ahora bien, en relación al tipo irrevocable, que esta carta de crédito requiere sí el consentimiento del banco emisor, del beneficiario exportador y también del solicitante, para el caso de que yo quisiera hacer una reforma, una modificación o simplemente cancelar. Entonces, este tipo de carta de crédito es la que más se usa y es la preferida por los exportadores. ¿Y esto por qué? Porque debido a que el pago, perdón, siempre está asegurado y presentados los documentos que cumplen con los términos de la carta de crédito, ¿no? Mencionábamos que en el tema de carta de crédito se recomienda porque el beneficiario es el exportador para temas de seguridad. Entonces, las cartas de crédito, como podemos observar, pueden ser confirmadas o sin confirmar. ¿Okay? También tener en cuenta lo siguiente. La carta de crédito irrevocable no podrá revocarse unilateralmente, ya que debe contar con la conformidad de todas las partes intervinientes. Por eso que es la que más se utiliza, ¿no? Para temas de seguridad por parte del exportador, o también se le quiere denominar vendedor, ¿no? A ver, también podemos mencionar en relación pues al tema de las cartas de crédito, el tema de la confirmada, ¿no? En este caso, la carta de crédito confirmada va a añadir una segunda garantía de otro banco, ¿no? El banco, vamos a denominarle avisador, la sucursal o el banco corresponsal, mediante el banco emisor, envía la carta de crédito, añade su obligación y compromiso de pago a la misma, ¿no? Esta confirmación va a significar que el vendedor puede observar de manera adicional el tema de la solvencia del banco que confirma para asegurar dicho pago. ¿Correcto?
Muy bien. A ver, otro tipo que también es bueno tener el conocimiento, porque ya hemos mencionado que hay diferentes, ¿ok? Está a plazo, que ya lo mencionamos un ratito. Lo que sí quisiera mencionar son los beneficios de cualquiera en relación o de manera general de las cartas de crédito, ¿no? Uno de los beneficios que podríamos mencionar es la asesoría especializada para verificar términos y condiciones de crédito. Vuelvo a recalcar, las entidades financieras que te vayan a ofrecer la apertura del crédito de banco, en este caso, recordemos que hay una apertura también por parte del importador, ¿ok? Los pagos que van a corresponder son indistintos. ¿A qué me refiero? Cada entidad bancaria tiene sus propios costos. Si vas al banco BCP, pues te cobrará un monto. Si voy al Banco Continental, me cobrará otro. Si voy a la Scotiabank, me cobrará otro, ¿no? Las diferencias, si de repente nace la pregunta, ¿no? ¿Y cuánto es la diferencia entre bancos? Vuelvo a mencionar, las entidades financieras colocan los costos, precios. Entonces, las diferencias van a variar evidentemente, no en un gran abismo, por decirlo, $100, 200, pero sí tienen sus rangos. Otro de los beneficios de la carta de crédito también es la disponibilidad de comprobantes de todas las comisiones y gastos. ¿A qué voy con esto? No quiere decir que tú exportador importas a ciegas, ¿no? Y no sabes cuánto vas a pagar, no, porque la entidad financiera te muestra, ¿no? Te voy a cobrar tanto, tanto, tanto por tal cosa. Entonces tú estás ya con toda la información. También otro beneficio es la revisión de los documentos para asegurar que se apeguen al contrato. Sí, porque hay una revisión documentaria. No se denomina, bueno, se dice que los documentos deben estar o son clasificados como documentos limpios, sin errores. Si hubiese un error, el banco te lo informa para que tú subsanes el mismo, porque si no, no va a proceder. También hay un tema de rapidez de mi pago, es un beneficio, información oportuna, ¿no? Y veraz sobre el tema del estado de la cuenta de sus operaciones en créditos comerciales, y pues comprobantes de todas las comisiones y gastos cobrados por este servicio, ¿no? Eh, en relación a los requisitos que yo necesito para poder aperturar, solamente recordemos aquí que se requiere presentar el instrumento original, el tema documental, ¿no? Ahora bien, también hay una carta de crédito para la importación, por eso es que mencionaba, dependiendo de la parte, el exportador-importador. En relación a la carta de crédito para la importación, ¿no? Que viene a ser el crédito documentario, también denominado carta de crédito, se le van a encontrar en libros de las dos formas. ¿Ok? Este documento, ¿no? Se formaliza de acuerdo o en virtud del banco con el cual está trabajando, ¿no? Actuando a solicitud de un importador y de conformidad con las instrucciones que este brinda. Se va a comprometer a efectuar el pago a un exportador, ¿no? Contra la presentación de una serie de documentos exigidos dentro de un tiempo límite especificado. Aquí también con el tema de entidad financiera hay que tener mucho cuidado con el tema de los tiempos, ¿ok? Los tiempos son sumamente importantes. Otra característica a tener en cuenta en esta carta de crédito para la importación es, por ejemplo, podemos mencionar que por lo general, ¿okay? El importador requiere tener una línea de crédito con el banco o de repente hacer la provisión de fondos necesarios a fin de tramitar el crédito, ¿no? Esa es la relación del importador. Además de esto, por este medio, ¿no? De ese tipo de contrato, va dirigido a personas físicas, ¿no? El banco también pues se obliga por cuenta del importador a pagar a su proveedor una determinada suma de dinero por la compra de productos o servicios, siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones y términos establecidos. Entonces, aquí tenemos la seguridad de que el banco pues nos va a pagar, ¿no? Yo como exportador tengo la seguridad que el banco del importador, con el cual él ha aperturado la carta de crédito, se va a hacer cargo del pago de los mismos. La pregunta es aquí, ¿y qué pasaría, no? Si vamos a ver el lado del importador, ¿qué pasa si el importador pues, no genera el tema del pago cuando recibe los documentos? Tú como exportador no hay problema. A mi exportador ya me pagó el banco, ¿no? Ya, eso es lo que yo necesitaba, el tema del pago por las mercancías que yo he exportado. Y la entidad financiera en el país del importador ya se organiza, ¿no? Se encarga de cobrarle al importador, ya sea con un tema de letras, con intereses que evidentemente siempre van a ir incrementándose día a día, ¿no? Recordemos que las entidades financieras no van a perder dinero. Entonces, eso ya se encarga del cobro con la entidad financiera, es un arreglo entre ellos dos. A ver,
Otra característica que podríamos también mencionar para el tema de las cartas de crédito para el importador, ¿no? Como un beneficio, recordemos que este va a conferir pues, a ambas partes un alto grado de seguridad, por eso mencionábamos, ¿no? Yo importador estoy seguro de que me van a enviar la mercancía, yo exportador estoy seguro de que me van a hacer el pago de las mismas. Entonces, teniendo en cuenta esas características, solamente para mencionar, ¿no? Porque aquí el tema importante es el tema de financiamiento, pero también es bueno saber las formas y medios de pago que se utilizan en todo el tema del comercio exterior. Verdaderamente van a tener otras formas también de poder hacer financiamiento, pero esas son las más utilizadas, ¿no? Yo podría mencionar, siempre recomiendo el tema del factoring por temas de liquidez y las cartas de crédito por temas de seguridad para el exportador, ¿no? Pero eso ya va a depender de la empresa que realice pues, el procedimiento, ¿no? Entonces, en relación al tema sería todo lo abarcado el día de hoy, esperando que la información pueda ser de utilidad. Y vuelvo a recalcar, siempre hay que tratar de ir informándonos más, entrando a páginas, verdaderamente a páginas que te den información verídica, ¿no? Para poder ir incrementando pues nuestra capacidad en temas de texto y en temas también de información. Siempre ir actualizándose de todas las modificaciones que puedan ir surgiendo en el tiempo, tanto para temas de Incoterm, procedimientos, ¿no? En todo el tema de comercio exterior hay muchas cosas que debemos ir afianzando en temas de conocimientos. Entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.